abordando la reforma necesita un empuje, un pie de amigo, un caldo de cultivo que la haga apropiado. Y estoy de acuerdo de que se podría aprobar este año si la economía va recuperándose muy bien el segundo semestre, para que entre en vigencia quizá en una primera etapa en el año 2022 y una segunda etapa en el 2023. Yo sé que hay algunos que dicen, mira, pero ¿y por qué no dejamos esta reforma para el 23 completo? Bueno, el problema es que el 23 y el 24 están muy cerca. El 24 es un año de elecciones y yo no conozco de ninguna reforma fiscal integral en ningún país que haya tenido lugar un año antes de las elecciones. Eso, hasta cierto punto, como dirían los expertos, el marketing político es políticamente incorrecto. Pero, bueno, si esa es la alternativa, pues que esa sea la alternativa. Yo preferiría que el gobierno acelere, que no lo ha estado haciendo, la inversión pública. Si uno ve de enero al principio de abril, el gobierno debió haber invertido en inversión pública cerca de 32 mil millones de pesos, incluyendo transferencias de capital. Y al día 2 de abril lo que había invertido eran 9 mil y pico de millones de pesos. Así nosotros no vamos a llegar a tener el tipo de repunte económico que nos gustaría ver antes de empezar a discutir esta reforma. Segundo, esta reforma, el gobierno tiene que tener muy claro los espacios donde la va a discutir. Esta es una reforma que no la pueden diseñar los sectores sindicales. Esta es una reforma donde el diseñador no puede ser la Iglesia Católica o la Iglesia Protestante. Tampoco es una reforma que el diseñador puede ser del sector empresarial. Entonces, en todos los países del mundo, las reformas las diseñan las entidades del Estado encargadas de la política impositiva. Muchas veces uno lo que ha visto es que Hacienda con las entidades recaudatorias se sientan y arman la reforma. Para eso buscan experticio, fundamentalmente experticio del exterior, que con gente que conozca bien la economía dominicana, que se sienten y que puedan investigar y armar una estructura que sea razonable y acorde a nuestra cultura, a nuestros valores, a nuestros principios, la forma de operar de nuestras empresas. Nosotros no podemos pensar, por ejemplo, que el sistema de impuestos sobre la renta de los Estados Unidos, en un país que tiene una larguísima tradición ya con ese impuesto, es el apropiado para la República Dominicana. Y nosotros en eso tenemos, por lo tanto, que ser lo más creativos posible, teniendo siempre en cuenta, y ese es quizá el principal error que ha habido en los diseñadores de política tributaria del país, que se olvidan de la administración tributaria. Nunca han tenido en cuenta qué es lo que yo tengo atrás para cobrar los impuestos. Y eso es lo primero que tiene que ir sobre la mesa. ¿Qué es lo que yo tengo de administración tributaria? Bueno, esto es lo que yo tengo. Con esto que yo lo voy a cobrar. Entonces, si con eso es que yo lo voy a cobrar, tiene que ser un sistema lo más sencillo posible. Un sistema que no requiera de tanta inspección y verificación fiscal, sino que sea lo más automático posible, independientemente de la imperfección. Porque lo que hay que darle prioridad a la capacidad de recaudación fácil y sencilla, que los empresarios la tengan fácil, que puedan saber mensualmente qué es lo que tienen que contribuir y no hay que discutir más nada. Y liberar a este país de todas estas inspecciones absurdas que al final lo que generan es un mercado poco transparente de toma de decisiones. Nos está ayudando en el debate, nos está ayudando todo el debate profundo que está teniendo lugar en Estados Unidos y que apunta a que va a venir una reforma ya, porque eso va a debilitar a lo que se llama el flanco que entiende que sin exenciones no hay vida. Estados Unidos está planteando no solo subir la tasa corporativa de 21 a 28, sino que está planteando establecer un impuesto corporativo mínimo a todas las empresas norteamericanas que están localizadas en paraísos fiscales para fines de evadir o eludir el pago del income tax en los Estados Unidos. Eso va a tocar empresas norteamericanas que están localizadas en República Dominicana y que han invertido en sectores que operan como paraísos fiscales. Entonces, eso nos da un pie de amigo para que el gobierno desde ya diseñe su estrategia de conformación de alianzas, no solo con Estados Unidos para el impuesto sobre la renta, sino con los países miembros del SICA en el ámbito centroamericano. Yo creo que una de las estrategias fundamentales es que el presidente
y su equipo de Hacienda tienen que pensar es desde ya empezar a comunicarse con Centroamérica para buscar la uniformidad de criterios y de políticas de exenciones y de concesiones tributarias en determinados sectores que son comunes a los países de Centroamérica y el Caribe. Eso es muy importante porque ahí si galloloqueamos y tomamos medidas aisladas, nos podemos perjudicar generando desviaciones innecesarias de inversión. Entonces, es una estrategia que hay que pensarla bien. Creo que va a haber que darle a la sociedad el acompañamiento, no solo, Jackie, de la reforma laboral, que yo creo que ahí va a tener el gobierno que imponerse, tiene que tener mucho coraje político, pero también darle al país el acompañamiento de una regla fiscal interesante, sencilla, que haya que cumplir y que sea una regla fiscal que tenga dientes, o sea, que el que la incumpla sabe que va a pagar un precio, no una regla fiscal aérea que al final no establece penalidad. Hay formas de diseñarla que son viables porque te permiten, en situaciones como esta que no afectó del COVID, soltar de manos al gobierno y dejarlo que gaste. Pero creo que va a ser fundamental que la economía se recupere para que esto pueda entrar en vigencia en el 2022. Creo que el gobierno, mi recomendación, con toda sinceridad que le quiero hacer, es que por favor no apuesten únicamente al turismo como dínamo de la recuperación. No es que no sigan esforzándose ahí y aceleren este proceso de vacunación, eso es fundamental. Pero no descuiden el sector de construcciones públicas, no lo descuiden, está descuidado, o sea, lo estamos viendo, o sea, las cifras hablan por sí solos. No vamos a llegar a los 124.000 millones a final de año cuando al 2 de abril llevamos 9.000 millones. Entonces, yo creo que el equipo económico del gobierno debe sentarse rápidamente para ver dónde que están las trabas y ponerle las pilas y los cables a quien hay que ponérselo para que esto se acelere. Y te dejo ya aquí con el tema de cómo la vacuna, el proceso de vacunación, puede jugar un rol determinante en esta recuperación fundamental que necesitamos para hacer viable la discusión de la reforma tributaria. Mira, Andy, así es. Todo el proceso de vacunación, como tú bien dices, va a determinar la capacidad de apertura que vamos a tener como país. A medida que nosotros avancemos mucho más rápido, entonces las restricciones económicas se van a ir desmantelando. Con eso, obviamente, la actividad va a tomar otro giro y las inversiones, de muy pequeñas hasta grandes, pues también van a ir abriéndose. Y eso nos va a poner en otra dimensión. Además, este proceso de vacuna sí va rápido y llegamos a la población económicamente activa y sobre todo lo sectorizamos y decimos, mira, dentro ya pasamos los sectores críticos como salud, como educación, ya pasamos las personas vulnerables. Ahora entramos en la población económicamente activa y dentro de esa población económicamente activa tú comienzas a ver sectores específicos, donde el sector de hospitality, de hoteles, entonces tú dices, bueno, ahora vamos a volcarnos a tratar de hacer la burbuja más grande dentro del mismo sector turismo y poder abrir más rápidamente. Entonces, la capacidad, Andy, de ejecución o la ejecución per se de un tema de vacunación que siga al ritmo que estamos viendo, pues va a ser fundamental. Ya, sin embargo, comenzamos a ver los países más celosos en términos de hacer que su población se vacune, ¿verdad? Como el mismo caso de Estados Unidos, que dijo, mira, hasta que aquí no haya una vacunación, yo no puedo estar ni donando, ni dando, ni ayudando a nadie. Hasta ahora nosotros, gracias a la vacuna que viene por China, hemos ido relativamente rápido, pero ya en el mismo China hay presión. Otros países están viendo, diciendo, pero mira, Dominicana, vamos entonces también a tocar la puerta de los chinos. Y como bien tú exponías en un artículo, ¿verdad? Para ellos mismos es una política de relaciones internacionales lo que está pasando en este momento, pero sin dejar de lado que son de los países que también están rezagadísimos en los temas de vacunación y de que eso va a venir, porque ellos también, el turismo que sale de China es grande para el mundo, pero el que entra a China ha sido cada vez mayor para ese país. Obviamente no es todavía ni cerca, una industria muy importante,
pero se está volviendo más importante. Hay turoperadores chinos y líneas aéreas, y eso se va a ir consolidando y obviamente el país va a querer comenzar a vacunar como una señal de tema de turismo internacional, dado que ellos tienen la desventaja que para llegar a China es un trayecto. Y entonces hoy en día el visitante está decidiendo primero dónde tiene que dar menos pasos, dónde tiene que tomar menos aviones, en cuál es el país donde ellos tienen que ir con menos aeropuertos. Y obviamente también el nivel de salud que existe en estos países. Entonces, yo creo que, y lo hemos visto, o sea, un gobierno que está decidido a todo para vacunar su población. Una vida de una gente no tiene precio, no tiene. No le podemos estar poniendo precio sin ser una locura a cómo que se va a obtener la vacuna. No, no hay precio, para la vacuna no hay precio, es así. Hasta la próxima. Hasta la próxima.